lo hemos venido escuchando en todos los medios de comunicación de ayer y de hoy, ¿sí? Y bueno, no sé ni por dónde empezar. Empiezo por lo de Alberto Fernández, ¿sí? Sobre el cual dijo algunas cosas. Hoy con Tomás Méndez, que de alguna manera no pedimos que las replique, pero que, bueno, nosotros sí hicimos referencia porque tenemos el audio de Tomás, de quien somos amigos y que normalmente siempre nos manda cosas cuando pasan cosas que generan mucho revuelo, ¿no? Carlos. Bueno, lo que pasa es que estamos ante un presidente de un nivel increíble, ¿no? El peor presidente de la historia constitucional argentina, además un tipo con una conducta infantil frente a las mujeres, que además la graba y se le manda la grabación a los amigos como si fuera un piola, y en realidad es un chico de 15 años diciéndole, decime te quiero, decime algo lindo, realmente un baboso. Y, sí. bueno, me parece que lo de hoy, este testimonio que está en este momento ante el fiscal de la causa, va a ser un testimonio clave, porque es una persona que está obligado a decir verdad, como todos los testimonios, y si no, tendrá consecuencias penales, y se entra a un momento muy importante del juicio Fabiola versus Alberto, donde es la parte de la vida de Fabiola donde ella es una víctima. No hay nunca que olvidar que fue cómplice del victimario durante 4 años. Ella y él estaban de fiesta gastando la nuestra cuando estábamos todos encerrados. Y esto me parece sumamente importante y por eso lo escribí 2 sábados seguidos en el diario Infobae, Sí. diciendo que ella puede reclamarle y debe reclamarle a su expareja todo lo que crea conveniente desde el punto de vista patrimonial, pero que no se meta con el Estado, porque es la plata de todos los argentinos, de las que ella se aprovechó durante estos 4 años. Déjame preguntarle, Carlos, lo saluda Sebastián, buen día. Habla del peor presidente de la historia, y no puedo evitar preguntarle si usted cree que es peor que el presidente actual, digamos, que estamos teniendo. No, la verdad que no le escucho nada. Hay como una reverberación. Le pregunta a Sebastián si en esta idea que usted está planteando del peor presidente de la historia, lo incluye también a Milei. ¿Sí? Es decir, si no te escucha. No, ahí le voy a gritar desde acá, a ver, probablemente me escuche mejor. Digo, en la referencia es imposible no verse tentado a compararlo con Javier Milei, digo, considerando las dificultades que estamos viviendo, ¿no? Y los indicadores y un montón de datos que hacen pensar que este sería el peor presidente de la historia. No, bueno, hay que ser un papalata para pensar eso. Porque este es un hombre que reside en un país destruido, justamente por este sinvergüenza que tuvimos como presidente, que deja cosas que vale la pena explicarle a la gente. Se robaron, él, Cristina y Massa, más de 8.000 millones de dólares nuestros. 8.000 millones de dólares que estaban depositados por los argentinos en depósitos a plazo fijo en dólares. Los utilizaron sin permiso. Y dejaron por primera vez en la historia argentina 6.500 millones de dólares negativos en el Banco Central. Dejaron un cepo. Sí. Dejaron una deuda monstruosa. Esta gente recuperó reservas, todavía falta recuperar 2.500 millones. Ha logrado acabar con la emisión monetaria espuria. Y esto de la emisión monetaria espuria para los kirchneristas, que suelen no entender porque no saben pensar, les pido que agarren el discurso inaugural de Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia de la República, donde él dice no se puede gastar más de lo que entra, no se debe emitir exageradamente porque eso produce inflación y en consecuencia perjudica a los que menos tienen. Es decir, Carlos, que usted está de acuerdo con la política, digamos, actual. Este desastre se lo dejaron a este hombre, entonces no se le puede imputar al que está hace 8 meses 20 años de desastre.
Está bien, pero digo, ¿usted está de acuerdo con la política actual en la que, por ejemplo, se baja el impuesto a bienes personales y no se le da un aumento a los jubilados? Pero, mijo, usted está diciendo pavada. No se baja ningún impuesto a los bienes personales. ¿Dónde está leyendo? No hay ninguna baja de impuesto a los bienes personales. Trate de leer las cosas y no escuchar por terceros. De ninguna manera se ha bajado los impuestos a los bienes personales. Si usted lo que se refiere es que se va a bajar el impuesto país, que es otra cosa absolutamente distinta, el impuesto país es un impuesto que es un impuesto absolutamente distorsivo, que tiene que terminar a fin de este año porque así lo marca la ley en la que fue creado, y obviamente es un impuesto que impide que baje el precio de las mercaderías, porque es un impuesto absolutamente que afecta a todos. Usted tiene que tener una estructura fiscal que sea progresiva, que afecte más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Bueno, el impuesto país es exactamente al revés de ese mecanismo, como todo lo que hizo el kirchnerismo, que es absolutamente perverso. Ningún gobierno de la Argentina dejaba a la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza como hizo el kirchnerismo. Nunca tuvo la cantidad de torpes o algo más. Fíjese, Kicillof fue tan torpe en su manejo de YPF que tenemos un juicio perdido por 16.500 millones de dólares, responsabilidad absoluta de Kicillof. Entonces, realmente después de semejante desastre, hay que tratar de estudiar para ver lo que está pasando. Lo que está pasando es clarísimo. Hay una macroeconomía donde se está bajando la inflación y se está impidiendo la emisión espuria. Y hay una microeconomía donde hay mucha gente que está aún en una situación muy dolorosa. Hay que ver cómo se saca a la gente de la situación dolorosa, y para eso lo fundamental es acabar con la inflación. Hay un grupo importante de gente, fundamentalmente la gente que maneja a Cristina Kirchner, es decir, Lustó, Moró, todos estos con apellidos franceses que destruyeron la Argentina, que están intentando engañar a la gente. No hay que dejarse engañar, hay que tratar de no escuchar pavadas y leer lo que realmente son las normas que se están discutiendo. A mí me asombra que a veces los propios legisladores nacionales no son capaces de leer aquello que están votando. Carlos, recién usted lo mencionó a Lustó, ¿sí? Asociado con Cristina. En algún momento fue ministro de Cristina, no lo olvidemos. Digo, ¿cómo es el tema de la partidocracia? Como terminada, como acá en San Luis estamos viviendo un hecho realmente complejo, ¿sí? Es decir, el presidente del partido, que es Alberto Rodríguez Sá, lo expulsa o lo suspende en su afiliación al intendente de Villa Mercedes, que es un amigo y que además es un tipo, es el único que ganó en la provincia del peronismo, por asociarlo, según él, a el gobernador de la provincia, con el que tiene un diálogo absolutamente institucional, ¿sí? A usted le resultará extraño que yo le esté diciendo esto, yo que fui siempre casi un exégeta de Alberto Rodríguez Sá, pero me ha desencantado tanto que no tengo otra alternativa que decirlo, y porque además está afectando a alguien a quien yo quiero mucho, que es mi amigo, que es el intendente de Villa Mercedes. Se lo aclaro porque usted me conoció en esa condición y para que de alguna manera me diga algo, si tiene algo para decir, si quiere. ¿Sí? Bueno, yo no conozco el detalle de lo que... No, se lo tiene. Lo que siempre le he dicho que he visto en la provincia en la que ustedes están, es una capacidad para aprovechar los planes nacionales a los efectos de que la provincia esté mejor. A mí me tocó como embajador argentino en Italia, en el momento en el que estaba abierta la posibilidad de créditos para la Argentina, que vinieron 3 gobernadores. Uno fue Adolfo Rodríguez Sá, sí. El resto ni se enteró de lo que pasaba. Entonces yo lo que creo que San Luis ha sido mucho tiempo una provincia diferente, que obviamente ha tenido discrepancias políticas, y me parece que lo que el gobernador hoy está planteando es muy importante, porque ustedes se van a encontrar que por la adhesión al RIGI que ha hecho el gobernador, sí, se van a producir muchos beneficios para la provincia. El actual gobernador, el actual... que han adherido al RIGI, más allá de la posición ideológica, porque el único papanata que no estuvo de acuerdo en adherirse fue Kicillof, y se acaba de perder la inversión más grande que se va a hacer en la Argentina en los próximos 10 años, que son las inversiones de $30.000 millones de Petronas.
la estructura de Malasia, que yo tuve la oportunidad de conocer, porque Petronas intenta desde hace 20 años entrar a Argentina para hacer gas licuado. Se van a abrir en las provincias, todas las provincias extractoras, minas de cobre. Va a haber una gran cantidad de ventajas por adherirse al RIGI. Entonces a mí me parece que los gobernadores y los intendentes tienen que pensar fundamentalmente en que una buena política de inversión productiva es la que produce empleo. Sin empresas no hay trabajadores, no lo digo yo, lo dijo Perón. Carlos, la última. Yo lo vi ayer en La Nación Más. Usted habló de el conflicto internacional que estamos viviendo. Yo estuve en Irán, conozco la central nuclear de Irán, porque nos invitaron en su momento cuando se creó la Fiscalía Especial de Nisman a que visitáramos Irán, la embajada. De hecho fue un periodista de La Nación, uno de Clarín, uno de Página 12, fui yo en relación a los medios del interior y demás. Y tuvimos la posibilidad de conocer algunas cuestiones, y yo cuando conocí la central nuclear iraní casi me muero, porque digo, una central nuclear en manos de esta gente es un peligro latente para el universo, ¿no? Digo, me interesa una reflexión suya sobre el conflicto internacional en el cual estamos inmersos o del cual no somos ajenos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, Irán es una potencia militar de primer orden. Seguramente después de Israel, la potencia militar más importante del Medio Oriente, por encima de Arabia Saudí, que es una potencia militar también muy significativa. Irán es el único país no árabe que en la región sostiene el islamismo. Todos los demás países que sostienen el islamismo son países árabes. Sí. Los 3 países no árabes en la región son, obviamente, Irán, Israel y Turquía, que tienen un sistema político distinto, donde la religión es importante, pero la Sharia no es la ley que rige la vida de todos los días. Irán ha construido un inmenso imperio militar porque se acabó su contrincante. Su contrincante histórico era un país sunita, Irak, sí, dirigido por Saddam Hussein, que tuvieron una guerra de 5 años, ¿te recordarás? Sí, sí, sí. Y desde entonces Irán ha ido creciendo en su estructura bélica. No se sabe realmente si ha llegado a tener ya un arma nuclear, pero si no la tiene debe estar cerca. En todo caso, su vecino, Israel, su contrincante, aunque no lo diga, sí tiene armas nucleares. Y yo creo que el conflicto entre Irán e Israel es un conflicto donde hay muchos daños, pero que no estamos tan al borde como muchos creen de un conflicto mayor. Irán va a buscar siempre que sus proxies, Hezbollah, los hutíes, Hamas, ataquen y sean atacados por Israel, pero al momento en el que hizo aquel ataque, se acuerda, hace un tiempo, sí, fue casi un ataque con preaviso, hasta tal punto que los misiles que mandó fueron interceptados no solamente por la estructura de defensa israelí y por la sexta flota de los Estados Unidos que está en la región, sino también por Jordania y por Arabia Saudita, que son 2 países árabes. Así que yo creo que es una situación muy tensa, muy preocupante, pero que anda siempre bordeando, que hasta ahora no ha llegado a una situación que ponga en peligro la economía mundial, como podría ocurrir si se cerrara el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es controlado por Irán y por ahí pasa el 23% del gas licuado del mundo y el 25% del petróleo crudo del mundo, con lo cual, si se cerrara ese estrecho, el mundo estaría en una situación muy complicada. A este conflicto se le suma el conflicto que ustedes ya conocen de Ucrania, donde hay un problema siempre con todos los commodities que venían de Ucrania, fundamentalmente trigo y maíz. Y el otro problema importante es que en Estados Unidos hay elecciones, el primer martes de noviembre, y esa vacancia de poder es una vacancia que el mundo también mira con una cierta alarma, por eso los mercados están nerviosos.
Y en el continente tenemos la única narcodictadura de toda la historia del continente, que es Venezuela. Venezuela está dirigida por un narcodictador que está atrás de Maduro. Maduro es un personaje menor, Sí. aunque sea una bestia, pero el verdadero jefe ahí es el señor Diosdado Cabello, líder del cártel narcotráfico Los Soles, que maneja toda la economía narco y que es la que le paga a los generales para que no se rebelen. Estos han hecho un fraude monstruoso y se van a encontrar con problemas porque aún socios ideológicos como Lula o Petro, Sí. que son cercanos ideológicamente a China, a Rusia, a Irán y obviamente en consecuencia a Maduro, que es un peón menor de estos personajes, toman distancia porque lo que hicieron es tan tramposo que no se puede soportar. Todo esto afecta al continente, todo esto afecta la realidad económica y es un tema que los argentinos debemos ver porque no es que la economía nuestra depende solo de nosotros. Ustedes piensen que el kirchnerismo, entre otros desastres, convirtió a la Argentina en una colonia de la República Popular China. El 47% de la minería extractiva de la Argentina está en manos de empresas de la República Popular China, y esto es un tema no menor para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Carlos, le mando un abrazo, le agradezco, gracias, Siempre. muy amable, adiós. Bueno, Carlos Rucaufo, ¿sí? Bien. Me dijo papanatas Carlos Lucao.